Si nos adentramos en cualquier espacio de debate o de discusión con respecto a la Guerra del Pacífico, especialmente entre peruanos, seguramente notaremos que hay algunos nombres que siempre se repiten. Y últimamente hay dos nombres que están bastante en boga en estos espacios. Uno es el de Andrés Avelino Cáceres y el otro, el del califa Nicolás de Piérola. Cuando se habla de la Guerra del Pacífico, curiosamente se ha creado toda una discursiva últimamente con respecto a estos dos personajes, que de algún modo representan una especie de dicotomía entre el bien y el mal. Tanto así que Cáceres es el gran héroe que buscaba romper con los estereotipos y los preceptos raciales de su época y unir a toda la población nacional en su gran defensa en la campaña de la Breña, en la Gran Guerra Nacional y todo esto. Mientras que Piérola es el traidor, el apátrida que trató de vender o de socavar los intereses peruanos en favor de Chile, o incluso que de algún modo, ya sea por malicia o ineptitud, era completamente responsable de los desastres de Miraflores o de San Juan. Bueno, esto es algo curioso, puesto que después de la Guerra del Pacífico sucede un episodio bastante interesante, que es la Revolución de 1894. Digo que es bastante curioso con respecto a este tema porque en ese momento se encontraba en el poder como presidente Andrés Avelino Cáceres. Y aquel que lo derrocó con amplio apoyo popular fue justamente el califa Nicolás de Piérola. Este episodio es bastante interesante, puesto que siempre despierta un interrogante bastante común entre muchos, ya sea historiadores o no, y es ¿por qué la población, por qué la gente, por qué los peruanos deciden darle la espalda a su gran mariscal Andrés Avelino Cáceres, a aquel que lideró esta gran campaña de la Breña en defensa del territorio nacional, y más bien deciden apoyar a Nicolás de Piérola? ¿No se supone que era él el responsable de la derrota en la Guerra del Pacífico? ¿Por qué? Bueno, existe un discurso bastante diseminado en todo nuestro contexto actual que dice que es básicamente porque el peruano no tiene memoria o porque olvidamos las tragedias del pasado, etc. Sinceramente, creo que esta respuesta es extremadamente sencilla y no hace justicia a la complejidad de este acontecimiento. Y es por eso que en este video vamos a analizar la Guerra Civil de 1894 y por qué es que la población decide darle la espalda al gobierno de Cáceres y apoyar a la revolución de Nicolás de Piérola. En 1894 gobernaba en el Perú el presidente Remigio Morales Bermúdez, quien era representante del Partido Constitucional, el cual había sido fundado por Cáceres durante la década de 1880, terminada la Guerra del Pacífico. Es bastante curioso, puesto que a pesar de que su nombre era Partido Constitucional, era en muchos aspectos considerado un partido muy autoritario, justamente porque era un partido militarista, fundado a partir de una cúpula de militares allegados a Cáceres. Y lógicamente esto despertó una fuerte suspicacia y oposición de parte de los sectores civilistas de la sociedad, encabezados principalmente por dos partidos. El Partido Constitucional tenía principalmente la oposición del bloque del Partido Civil, el cual era el famoso partido formado por Manuel Pardo y Lavalle muchas décadas antes, y el Partido Demócrata, el cual había sido fundado por Nicolás de Piérola. Ahora, estos partidos no tenían la suficiente fuerza ni tampoco apoyo como para poder lograr obtener el poder, y en especial por el hecho de que las elecciones eran muy cerradas, y lógicamente el Partido Constitucional tenía un fuerte control sobre el poder ejecutivo. Sin embargo, ocurre algo interesante en 1894, donde hay una fuerte sacudida en el liderazgo del Partido Constitucional, puesto que el entonces presidente Remigio Morales Bermúdez muere de forma sorpresiva, a los pocos días de tener que anunciar elecciones. Es entonces que el Partido Constitucional rompe con el orden constitucional, puesto que, si bien es cierto, tendría que haber llegado al poder el primer vicepresidente, Alejandrino del Solar. Esto no sucede puesto que Alejandrino del Solar había tenido ciertas pugnas dentro del partido y por esto se había ganado la enemistad de muchos líderes caceristas. Así que se salta este paso constitucional al impedir que Alejandrino del Solar tome el poder, y más bien se cede el poder al segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño, quien además cierra el Congreso.
lo que de hecho tampoco era constitucional, puesto que el Congreso, según la Constitución de ese tiempo, solo podía renovarse por tercios. No podía cerrarse la totalidad de la Cámara, solamente a un tercio de esta. Así que, lógicamente, esto despertó una fuerte oposición en cuanto a la élite civilista de la época. Y esta élite civilista decidió unirse en una simple coalición. Así, el Partido Civil y el Partido Demócrata se unen en la famosa Coalición Nacional. Esto quiere decir que esto era básicamente una de las muchas pugnas que hubo entre Congreso y Presidente, lo que es bastante curioso porque de algún modo seguimos viviendo hasta nuestros días. Lo interesante, sin embargo, es que esta coalición nacional logra un liderazgo bastante fuerte y logra calar en el sentimiento de la población, logrando un amplio apoyo popular en ese entonces. Ahora, todo esto podría parecernos una simple y sencilla explicación con respecto a una pugna política más, y a intereses políticos de por medio. Sin embargo, lógicamente podemos encontrar que esto no explica por qué hubo tanta popularidad, por qué hubo tanta gente que apoyó a la coalición nacional contra Cáceres. Y el hecho es que hay un proceso bastante interesante y que el gobierno de Cáceres, a pesar de sus acciones en la Guerra del Pacífico, a pesar de su historial de heroísmo y todo esto, en realidad pierde mucho apoyo popular. Y creo que para explicar por qué, tenemos que remontarnos a su primera presidencia tras la Guerra del Pacífico. Una vez que Cáceres logra la presidencia tras la Guerra del Pacífico, se enfrenta con un problema bastante grande, y es el desmovilizar a sus propios breñeros. Sucede que muchos de esos breñeros todavía están en la sierra armados, rondando en muchas zonas, dedicándose al pillaje y al bandolerismo, y lo más importante, en muchos casos todavía toman por la fuerza haciendas. Sucede que Cáceres se encuentra con una problemática bastante grande aquí, y con una fuerte oposición de parte de este sector. En el libro colaborativo Yaguarmayu, Sociedades Terratenientes Andinas, el famosísimo historiador Nelson Manrique dedica un capítulo justamente a relatar algunos casos en cuanto a la resistencia de breñeros en contra del gobierno. Y sucede que el Valle del Mantaro fue una escena bastante importante, puesto que Cáceres tuvo que de hecho intervenir militarmente para restituir el orden y desmovilizar y desarmar a sus breñeros. Es curioso, de hecho, en la margen derecha del valle tuvo que fusilar a 2 cabecillas breñeros para desmovilizar a toda esa partida de guerrilleros. Y de hecho fue más interesante en la margen izquierda del valle. En la margen derecha sucede que el terreno era más abierto, así que las fuerzas del gobierno podían ingresar con mayor facilidad. Pero en la margen izquierda del valle, el terreno era más escarpado y por esto los breñeros pudieron oponer resistencia. Así que de hecho estos propios breñeros emplearon las mismas armas que usaron contra los chilenos contra el propio ejército peruano. Es bastante curioso, puesto que Manrique incluso relata el hecho de que muchos de estos breñeros se encontraban todavía en control de grandes haciendas. Lo que sucede, por ejemplo, con el caso de Vicente Ceballos, un hacendado que reclamaba que se le restituya la propiedad de las haciendas de Punto y de Callanta. Lo que es curioso, porque estas haciendas estuvieron en poder de estos guerrilleros hasta 1888. Y sin embargo, si bien es cierto Cáceres envió una comisión mediadora, al mismo tiempo despliega 150 soldados del batallón Callao para ir y desmovilizar a la fuerza a estos breñeros. Y de hecho, entran en combate contra los breñeros. Así que era una situación bastante delicada. Un amplio sector de estas partidas de guerrilleros andinos ya no estaba, digamos, en tan buenos términos con el ejército peruano. Y de hecho oponían resistencia armada contra este. Y son justamente estos mismos breñeros los que eventualmente se reúnen en Ica al recibir a Piérola. Y es curioso porque el número es muy grande. Jorge Basadre afirma que en el momento del asalto a Lima, Piérola contaba con 5.000 montoneros. Muchos de estos breñeros.
Es así que el 4 de noviembre de 1894, Pierola lanza desde Ica su famoso pronunciamiento en el que declara la rebelión general y a su vez la formación de lo que él llama el Ejército Nacional. Esto es importante, puesto que si bien estamos considerando que la mayoría de estos guerrilleros, montoneros y ureñeros se están uniendo y adhiriendo a la revolución de Pierola, en realidad Pierola sí busca organizarlos de algún modo en un ejército propiamente estructurado. De hecho, contrata a un militar alemán de nombre Karl Pauli para funcionar como su jefe de Estado Mayor y preparar a sus tropas para el asalto a Lima. De hecho, durante este periodo ocurren varios y diversos enfrentamientos a lo largo del país, y las fuerzas de la Coalición Nacional y el Ejército Nacional, que así se llamaba, lograron tomar muchos puntos de manos del ejército peruano, que en ese tiempo estaba comandado por Cáceres. Es así que para marzo, más o menos en estas fechas, del año 1895, se cierne el Ejército Nacional sobre Lima. Los días antes al asalto de Lima, y de hecho por bastante tiempo, se mantuvo en circulación una serie de pasquines, panfletos y folletos en los que se decantaban versos y se anunciaba la llegada del Ejército Nacional y de la coalición de Pierola. Es curioso puesto que esto era una estrategia de propaganda bastante importante. Pierola lo que buscaba era mantener un estado de nerviosismo en la ciudad de Lima y que no se supiera en qué momento iba a caer, pero a la vez pareciera que en cualquier momento podría ser. Es así que el 17 de marzo de 1895, durante la madrugada, Pierola hace su famosa entrada hacia Lima, que quedó inmortalizada en la obra de Juan Lepiani. Es bastante curioso, pues su estrategia era bastante interesante. Lo que Pierola buscaba era converger 3 divisiones de su ejército, haciéndolos entrar por 3 puntos diferentes de la ciudad, para que así se juntaran hacia el centro, tomando diversos puntos en su trayecto. Pierola entraría con su división principal a través de Cocharcas, mientras que las otras 2 divisiones entrarían a través de la Portada de Guías y la Portada de las Maravillas. De esta forma rodearía Lima y entraría por asalto en 3 puntos a la vez. Esto requirió de mucha coordinación. Sin embargo, parece ser que, y como señalan algunos autores, como el propio Basadre incluso, es probable que Cáceres ya haya tenido noticia de la llegada de Pierola, puesto que tuvo tiempo de abastecer puntos defensivos alrededor de la ciudad. El combate en la ciudad fue cruento. De hecho, el avance de los pirolistas fue bastante fuerte. Cada vez que los pirolistas tomaban un sector de la ciudad, tomaban por la fuerza la iglesia y anunciaban su victoria haciendo repicar las campanas. Se dice que de esta forma, según menciona Juan Luis Orrego, los ciudadanos de Lima sabían qué sectores habían sido tomados por las fuerzas de la coalición y el Ejército Nacional. Mientras tanto, la lucha continuaba de forma muy cruenta en las calles. Curiosamente, como también menciona Juan Luis Orrego, la población mostró cierto apoyo hacia las fuerzas de Pierola e incluso permitió que los soldados del Ejército Nacional entraran a las casas para tomar refugio y utilizar los puntos altos de los balcones y de las azoteas para dispararle a las fuerzas del ejército peruano. Es bastante interesante además que la resistencia del ejército peruano fue muy fiera. De hecho, Cáceres mandó colocar un perímetro alrededor del palacio utilizando ametralladoras y hubo un fuego de artillería muy nutrido. De hecho, dieron un disparo de un cañón que llegó a impactar a la última torre que le quedaba a la iglesia de San Agustín, la cual casi se derrumba por el disparo de la artillería cacerista. Al final resultó ser una lucha muy sangrienta. De hecho, había más de 2000 muertos durante los 2 días que continuó esta lucha. Y efectivamente, la población limeña no tomó muy a bien que se esté desarrollando este combate en plena calle. El nivel de destrucción era muchísimo. Es bastante curioso, puesto que en muchos casos siempre se cita que la peor tragedia que pudo caer en Lima, además de los terremotos, fue la invasión chilena en 1881. Pero si pensamos un poco, después de la derrota en Miraflores, el ejército chileno entró sin mucha resistencia. La reserva fue derrotada en Miraflores, así que no hubo combate en las calles mismas del centro de la ciudad. En cambio, en 1895 el combate fue extremadamente cruento y sangriento en la misma ciudad, entre sus calles y entre los edificios y callejones. Así que fue un episodio muy pero muy sangriento, así como importante y curiosamente también olvidado. Es así
que después de casi 2 días de lucha, la sociedad civil busca establecer contacto con Cáceres, exigiendo que permita una tregua, puesto que había miles de muertos en las calles que todavía guardaban ser enterrados, y el fuego cruzado era tan intenso que cualquiera que se aventurara a salir de su casa para recoger a un muerto podía también terminar muerto. Si bien es cierto, como en muchas revoluciones, evidentemente el sector militar tiene una participación muy activa, pues la sociedad civil no se quedó callada. De hecho, la sociedad civil sufrió mucho por esta batalla en plena calle. El Club Nacional fue saqueado, muchas casas fueron incendiadas y hubo muchos desastres y destrozos causados por ambos bandos. Es así que un grupo de ciudadanos notables pide ayuda al Monseñor José Machi, quien en ese momento era el nuncio apostólico. Como nuncio apostólico, busca entablar conversaciones con el propio Cáceres para así forzarlo a que entable una negociación con el Ejército Nacional para al menos conseguir una tregua suficiente para enterrar a los muertos. La delegación encabezada por Machi entabla conversaciones con Cáceres buscando lograr que negocie una tregua. Cáceres efectivamente se rehúsa. Pero ya habían pasado para ese punto 2 días de combate y había más de 2.500 muertos regados en las calles. La población estaba asustada y lógicamente tenían miedo de que los muertos pudriéndose, especialmente en estas épocas que, como seguramente sentirán ahora, son bastante calurosas, terminaran por engendrar una especie de pestilencia en Lima que podría matar a miles como en una pandemia. Y es por esto que, después de haber sido reprochado duramente por Machi, quien incluso le reprocha a Cáceres la impopularidad que tiene, decide permitir una tregua de 24 horas. Y de hecho es bastante curioso lo que sucede después, porque el diario El Comercio entonces empieza a circular la noticia de la tregua. Desde la imprenta se empiezan a repartir estos volantes anunciando la tregua entre el Ejército Nacional y el Ejército Peruano. Y es así que empieza esta breve labor de reconstrucción en la que se dan cuenta de que, primero, el Club Nacional ha sido saqueado, cientos de casas y negocios están incendiados, prácticamente casi derrumban la última torre de la iglesia de San Agustín, hay cientos de muertos en las calles aledañas al palacio gracias a las ametralladoras, y el fuego cruzado ha sido una masacre. De hecho, eran tantos los destrozos y los muertos que las 24 horas de tregua no fueron suficientes. Así que la tregua se extendió aún más hacia el 20 de marzo. Esto, sin embargo, le dio tiempo al gabinete de Cáceres para deliberar. Y deciden, después de una conversación, que no hay forma de ganar esta batalla. Y es así que Cáceres, a las 8 de la mañana del 20 de marzo de 1895, decide dimitir y rendirse a la coalición nacional, llegando así al poder Piérola, y además comenzando con un nuevo episodio de la historia peruana que hoy conocemos como la República Aristocrática. Los días siguientes en Lima fueron de gran jolgorio. De hecho, se celebró en grandes puntos de la ciudad con muchas concentraciones, con música y poemas y baladas y vals, todo en honor a la coalición nacional y a Piérola. Es bastante curioso entonces cómo una figura que hoy en día es tan universalmente alabada por los peruanos como Cáceres pudo convertirse en un enemigo público en ese momento. No me gustaría que este video quede como una, digamos, crítica de Cáceres o una defensa de Piérola, sino más bien como una exposición de un evento bastante interesante dentro de la historia del Perú. Un evento en muchos casos olvidado, y que curiosamente nos muestra cómo la historia y sus giros a veces son tan irónicos. Es curioso, puesto que hoy en día pensaríamos totalmente lo contrario, y veríamos más bien a Piérola como el traidor, y a Cáceres como el héroe, o el héroe desdichado quizá. Sin embargo, creo que este episodio también es una muestra de cómo a veces la historia no es ni blanca ni negra. Bueno, no me queda más que despedirme y agradecerles a todos por ver este video, que estoy seguro que va a despertar muchos comentarios. Hasta luego.